Revolución en verde. Capítulo 60. Prácticas de estudio y trabajo. Espero que hayan descansado un poco el fin de semana, porque ahora que tienen sus licencias provisionales, esperamos aún más de ustedes. No habrá descanso en ninguna de sus clases, y menos en las heroicas básicas. Eraserhead parecía algo más agotado de lo normal para un lunes por la mañana, pensó Izuku. A diferencia de la mayoría de los fines de semana, su clase había estado demasiado agotada como para molestar demasiado a Eraserhead, así que probablemente era su trabajo de héroe lo que lo mantenía ocupado. La actividad de los villanos había aumentado desde que All Might se retiró, las estadísticas eran claras, pero la zona de Musutafu, al menos hasta ahora, se había librado de ese aumento. Antes de que Izuku se distrajera intentando averiguar en qué estaba trabajando Eraserhead, el hombre continuó. Las clases solo se pondrán más difíciles de aquí a fin de semestre. Sin embargo, ahora que tienen sus licencias provisionales, tienen un programa adicional disponible a su discreción. El programa de estudio y trabajo para héroes. Aunque antes la clase había estado en silencio, Izuku percibió un cambio en la atmósfera de la sala. Todos ahora le dedicaban a Eraserhead toda su atención. Las prácticas son similares a las de un profesional, pero mucho más cercanas a la experiencia de un héroe real. Durante una práctica, serás tratado como un compañero y, en algunos casos, como un héroe profesional. Bajo la estricta supervisión de una agencia de héroes profesionales, podrás usar tus dones en situaciones de emergencia, ser enviado a zonas de emergencia y participar en combates contra villanos. Una oleada de entusiasmo recorrió la clase. Izuku sabía que todos estaban algo decepcionados por el final prematuro de las prácticas, y esto sonaba aún más interesante que las prácticas. Sin embargo, claro que había una condición. Como asumirás un papel más importante en las operaciones de una agencia de héroes, habrá momentos en que tendrás que faltar a clases. Como estudiantes de primer año, tienes más clases que los de segundo o tercer año y debes seguir aprobando todas tus asignaturas a mi entera satisfacción. No me obligues a inventar un castigo por no estar al día con tus clases. La mirada de Eraserhead abarcó a toda la clase. Hay otros detalles que puedes revisar por tu cuenta. Eraserhead señaló una pila de papeles en su escritorio. El único otro que es inmediatamente relevante es que, históricamente, te ha tocado organizar tus propios estudios y trabajo, ya sea con la agencia en la que hiciste prácticas después del festival deportivo o con otra con la que tengas contactos. Para ustedes, sin embargo, las cosas son diferentes. Como tienen sus licencias provisionales de primer año y su única oportunidad de prácticas se vio truncada, Nezu estaba dispuesto a hacer una concesión para ustedes y para la clase 1B. Cualquier agencia interesada en uno de ustedes podría hacerles una oferta de la misma manera que se ofrecían las prácticas. Eraserhead levantó una pequeña carpeta que contenía varias docenas de hojas de papel, presumiblemente las ofertas que se hicieron. A diferencia de las ofertas de prácticas, los puestos de estudio-trabajo deben tener una duración mínima de un mes e incluir remuneración, por lo que hay muchas menos agencias dispuestas a aceptar estudiantes que realizan este tipo de prácticas. No compares la cantidad de ofertas que recibes aquí con la cantidad de ofertas de prácticas que hayas recibido. Son oportunidades fundamentalmente diferentes. Se oyó un pequeño golpe en la puerta, lo que atrajo la atención de Eraserhead. Sin embargo, la mejor manera de que entiendas más sobre los programas de estudio y trabajo es hablar con otros estudiantes que ya los hayan hecho. Caminó hacia la puerta y la abrió para revelar a Mirio, Ado y a Mahiki, todos vestidos con sus uniformes escolares habituales en lugar de sus disfraces de héroe. Estoy seguro de que ya todos están familiarizados con los tres grandes. Eraserhead arrastró las palabras cuando los tres de tercer año entraron en la sala. A Mahiki inmediatamente apoyó la cabeza contra la pizarra para no tener que mirar a la clase. Varios estudiantes temblaron. Sus sesiones de entrenamiento con los tres grandes siempre habían sido intensas y se centraban principalmente en el combate. Cada uno de ellos ha participado en un programa de estudio y trabajo desde el comienzo de su segundo año y se ha beneficiado enormemente de él. Les dejaré dirigir la conversación mientras les entrego sus ofertas. Eraserhead empezó a repartir hojas sueltas a los estudiantes más cercanos a la puerta, y Awase, Uraraka y Kaibara recibieron una cada uno. Ashido y Kamakiri parecían algo decepcionados por no haber recibido suficiente información como para recibir una oferta, pero rápidamente dirigieron su atención a sus superiores, al frente del aula. Muy bien. Qué gusto verlos a todos de nuevo. Felicidades por obtener sus licencias provisionales tan pronto.
Gritó Mirio, levantando el puño al cielo. Oh. ¿Qué tal tu examen? ¿En tu escuela también se limitó la aprobación a los 100 mejores? Oí que te enfrentaste a héroes profesionales. 2. A se enfrentó a Ganorka. ¿A quién te enfrentaste? ¿Daban mucho miedo? Intentaron. Ado revoloteaba por la sala haciendo preguntas con su habitual energía frenética hasta que terminó cerca del frente y Mirio la agarró del hombro. Ja, ja. Estamos aquí para explicarles las cosas a nuestros pequeños koais, no al revés. Le recordó Mirio. ¿Por qué no empezamos explicando para quién trabajamos y una breve explicación de cómo nos ayudó? Ah. Vale. Ado cambió de tema en un instante. Trabajo para Ryukyu, y es la más genial. Mi don depende de mi resistencia, y me ha dado un montón de ideas para usarla mejor. También me enseñó a volar. Ah, y me ha dado un montón de sugerencias para no salirme del tema. Y es un dragón. Se oyeron algunas risas en la sala. Habían entrenado lo suficiente con Ado como para saber que podía concentrarse cuando quería, siempre que estuviera disfrazada y la situación lo requiriera. Su capacidad de observación también era impecable, incluso si parecía que no prestaba mucha atención en ningún momento. Gracias, Nejire. Mirio le sonrió radiante y recibió una amplia sonrisa. ¿Y tú, Tamaki? ¿Podrías contarnos para quién trabajas y qué te han enseñado? No. Amahiki se encogió contra la pizarra. Mirio llegó rápidamente a su lado, animando al tímido chico a abrirse. Mientras eso sucedía, Eraserhead finalmente pasó junto al escritorio de Izuku y le entregó la carpeta que contenía las solicitudes de trabajo y estudio, junto con todos los papeles restantes. Izuku abrió los ojos como platos al ver que Eraserhead le extendía la carpeta. Cada uno de los demás estudiantes que habían recibido solicitudes solo había recibido una hoja. Quedaban al menos una docena de páginas en la carpeta, posiblemente más. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera pedirle una explicación a su maestro, Mirio había logrado convencer a Amahiki de que se diera la vuelta y hablara, aunque seguía sin poder hacer contacto visual. Mi jefe es Fagum. Él, me ha enseñado mucho sobre cómo, usar mejor un don que requiere mucho, comer. También, intentaré hablarme y aumentar mi CC confianza. Se giró de nuevo para mirar a la pared antes de gemir. Ya terminé. Solo quiero irme a casa. Buen trabajo, amigo. Lo felicitó Mirio. De nuevo, la clase estaba más o menos acostumbrada a la ansiedad social de Amahiki. Era, de nuevo, algo que dejaba de lado cuando estaba de guardia, aunque no del todo. Bien, ahora me toca. Exclamó Mirio. Al principio trabajé para Shinigami Teye. Era genial. Me enseñó a usar mejor mi don y su estilo de predicción y lucha. Espero que ninguno de ustedes me haya visto en mi primer festival deportivo. Fue muy vergonzoso. Rió mientras se rascaba la nuca. Izuku había visto ese festival deportivo y sabía exactamente a qué se refería Mirio. Mirio tuvo muchísima suerte de que la transmisión se hiciera con retraso, así que solo quienes lo vieron en persona lo vieron perder toda la ropa de repente. Tuve que buscar un nuevo trabajo y estudio después de que Sir se jubilara. Sin embargo, al mencionar la jubilación de Sir Nighteye, Izuku se hundió ligeramente en su asiento. Sabía, al menos intelectualmente, que no tenía más culpa de las lesiones y la jubilación de Sir Nighteye que de las de All Might. Eso no significaba que no sintiera que todos en la sala lo miraban brevemente cuando Mirio lo mencionó. Ahora trabajo para los acechadores, y son geniales. Y lo que es mejor, han contratado a Sir Nighteye como analista, así que sigo recibiendo consejos de él. Patrullo principalmente con Edgesot, pero los tres me han dado muy buenos consejos sobre cómo ser un héroe. Si tienes alguna pregunta sobre cómo hacer un programa de estudio con un equipo de héroes, te lo cuento todo. Izuku sabía que Sir Nighteye seguía trabajando, pero desconocía su asociación oficial con los acechadores. Entendía que tenía una oficina en la Torre del Poder y que trabajaba con quien lo solicitara. En cualquier caso, se alegraba de que Sir Nighteye aún pudiera brindarle ayuda y apoyo tras sus heridas. Mientras sus compañeros empezaban a hacer preguntas, Izuku abrió la carpeta que Eraserhead le había dado. Los papeles dentro estaban tan llenos de agencias de héroes como los de su pasantía. Un vistazo rápido reveló que Gran Torino no era uno de los héroes que le habían hecho una oferta. Ahora solo le quedaba decidir entre las aproximadamente 100 agencias que le habían hecho una oferta. Excelente. Toshinori había planeado disfrutar de un almuerzo agradable y relajante antes de sus clases de la tarde.
Dado que los alumnos de primer año habían salido a finales de la semana pasada para su examen de licencia provisional, había tenido mucho más tiempo de lo habitual para preparar sus planes de clase para la semana. Eso, sinceramente, era algo bueno. Si bien no se había retrasado, solo conseguía adelantarse a sus clases unos 2 días. Los demás profesores le dijeron que era bastante bueno para su primer año como profesor, pero aún se sentía demasiado cerca para sentirse cómodo. Toshinori se había pasado todo el fin de semana largo preparándose y tenía la semana planeada al detalle. Mejor aún, había logrado convencer a Power Loader y Cementos para que le ayudaran a construir una pista de obstáculos personalizada durante el fin de semana. Tenía muchas ganas de ver a la clase 1, a correrla hoy y a la 1B mañana. Con todo eso preparado, esperaba un almuerzo tranquilo en lugar de un repaso frenético de los materiales antes de la clase de la tarde. Sin embargo, sus planes se frustraron cuando el joven Izuku llamó frenéticamente a la puerta de su oficina. No había nadie más que tuviera ese mismo toque de pájaro carpintero que el joven Izuku. Por lo tanto, Toshinori no se sorprendió mucho al ver al joven Izuku al abrir la puerta, pero el chico sí parecía un poco más conmocionado de lo normal. Joven Midoriya, pasa. ¿Qué puedo hacer por ti, muchacho? Toshinori acompañó a su sucesor a su oficina y lo sentó en el sofá. Al hacerlo, Izuku simplemente le entregó un fajo de papeles. Un vistazo rápido reveló que eran sus invitaciones para trabajar y estudiar. ¿Hay algún problema con tus invitaciones? ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguno de estos héroes? Porque si es así, ¡no! Izuku no gritó exactamente su negación, pero aún así fue bastante fuerte. No. Es solo que recibí muchísimas solicitudes. Al principio no me pareció gran cosa porque recibí miles después del festival deportivo, pero son solo por una semana, estamos fuera del campus y no hay que pagar nada, así que es muy poco gasto que alguien me solicite. Pero para estas, requiere mucha dedicación de tiempo y mucha confianza en el estudiante, y ni siquiera conozco a la mayoría de los héroes que me han solicitado. O sea, tengo solicitudes de 24 de las 25 mejores agencias, 48 de las 50 mejores y 90 de las 100 mejores. Estas tampoco son solicitudes pequeñas, y no quiero que nadie se enfade si no las selecciono, pero en serio, incluso la agencia de Stormwalker me solicitó, y él está en Sapporo, y no sé si podré ir allí todos los días, pero no quiero ofenderlo y. Toshinori intentó chasquear los dedos frente al joven Izuku, pero no fue suficiente para que dejara de balbucear. Así que le propinó un ligero golpe en la cabeza, apenas suficiente para despeinarle, pero aún así se sobresaltó por el contacto físico. Respira hondo, muchacho. Izuku parpadeó rápidamente hacia Toshinori antes de exhalar un profundo suspiro. Bien, ¿quieres volver a decirme con qué necesitas ayuda? No tengo ni idea de cómo elegir la agencia donde debería hacer mi programa de estudio y trabajo, consiguió decir Izuku después de unos momentos. Esperaba que tuvieras algún contacto con alguna de ellas que me fuera útil, como cuando me sugeriste trabajar con Gran Torino para mis prácticas. Hijo mío, en mi época como héroe número 1, he trabajado al menos superficialmente con prácticamente todas las demás agencias importantes del país. En ese sentido, probablemente tenga alguna conexión con todas las de tu lista. Toshinori rió entre dientes, pero se interrumpió al ver palidecer al joven Izuku. Sin embargo. No quiero que elijas una agencia solo porque crea que es la mejor para ti, y te pido disculpas si te hice sentir que no tuviste opción al elegir Torino. Oh, no, Izuku negó con la cabeza rápidamente. Sabía que tenía una opción, pero tenías toda la razón al decir que era el mejor lugar para entrenar a One for All, sobre todo porque aún no era público. Y pude entrenar con Sidney Teye al mismo tiempo. De verdad que era lo mejor. Supongo que no entiendo por qué tantas agencias me contactaron ahora. Bueno, eso sí lo puedo responder, dijo Toshinori. Sinceramente, le sorprendió un poco que Izuku aún no lo hubiera descubierto. Eres mi sucesor. Tienes mi don. Todas las agencias del país querrán tenerte en su equipo. Algunas quizá te quieran solo por la atención y popularidad que te asocian, pero diría que la mayoría te buscan porque esperan que seas un héroe fantástico, incluso de estudiante. Pero todos mis compañeros son tan buenos como yo. O incluso mejores. ¿Por qué Todoroki no recibió tantas ofertas? ¿O Yaoyorozu? ¿O Kyoka? No es justo que yo reciba tantas y ellos no. La vida rara vez es justa, hijo mío, dijo Toshinori con tristeza. Pero para eso tenemos héroes. Para combatir las injusticias de la vida.
Eres más inspirador que Eraserhead, pero creo que sus ejemplos de injusticia fueron un poco más pertinentes, murmuró Izuku, mirando a un lado algo avergonzado. ¿Quieres mi consejo o no? Preguntó Toshinori con cara seria. Por muy orgulloso que estuviera de Izuku por salir cada vez más de su caparazón, a veces extrañaba al atónito estudiante de secundaria que había conocido. Lo siento, ¿sí? Izuku inclinó la cabeza en señal de disculpa. Bueno, me alegra que haya quedado claro. Izuku levantó la vista y vio a Toshinori sonriendo. Y para responder a tu pregunta anterior, estoy bastante seguro de que la razón por la que recibiste tantas más ofertas que tus compañeros de clase es puramente por la novedad. Izuku frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, hay muchos estudiantes talentosos que buscan trabajo y estudio, estudiantes tan talentosos como tus compañeros, aunque muy pocos de primer año llegan a ese nivel. Los hijos de familias reconocidas como los Yaoyorozu tampoco son raros. Incluso los hijos de grandes héroes, como el joven Todoroki, no son desconocidos. Un estudiante con el mismo don de un antiguo gran héroe, elegido específicamente para aportar ese don, con 6 dones adicionales prometidos, bueno, te garantizo que no hay ninguna agencia que sepa cómo abordar esto. Creo que la mayoría te envió una oferta porque no querían estar mirando desde fuera. Nadie se lo tomará como algo personal si los rechazas. Izuku asintió ante la explicación de Toshinori. Toshinori no había hablado con la mayoría de las agencias que le habían enviado ofertas a Izuku, pero sí había hecho algunos comentarios sutiles sobre que estudiantes de primer año de la UA serían bien recibidos por agencias que, de otro modo, no habrían enviado ofertas a nadie. La mayoría había indicado que ya planeaban invitar al joven Izuku, pero que podrían convencerlos de invitar a un segundo estudiante. Ahora, mi consejo. Izuku rebuscó en su mochila para sacar una libreta mientras Toshinori negaba con la cabeza con cariño. Incluso después de más de un año, Izuku parecía seguir creyendo en su palabra. Estoy seguro de que el joven Aizawa lo mencionó, pero los programas de estudio y trabajo son mucho más complejos que las prácticas. Además, dejar un programa de estudio y trabajo a mitad de semestre no es una buena opción para un futuro héroe. Normalmente empiezan en el segundo año como muy pronto, lo que te da más tiempo para tener algunas interacciones previas con la agencia. Si hay alguna agencia de la que no sabes mucho o de la que no estás seguro, es mejor evitarla. Supongo que eso tiene sentido, murmuró Izuku mientras su lápiz volaba por la página. A diferencia de las prácticas, me centraría en encontrar una agencia con un entorno en el que puedas crecer. Si se alinea con tu peculiaridad o el área de heroísmo en la que quieres centrarte, mucho mejor. Pero solo sacarás el máximo provecho de la experiencia si el ambiente es propicio para tu aprendizaje. Por un rato, el único sonido en la habitación fue el del lápiz de Izuku garabateando en la página. Sin embargo, finalmente se apagó y Izuku volvió a mirar a Toshinori. Eso sí que es de mucha ayuda. Ya tengo algunas buenas ideas para reducirlo. Pero tendré que pensarlo. Parece una decisión importante. Es importante, pero no es la solución definitiva, tal como te imaginas. Muchos héroes de gran éxito nunca participaron en este programa, le recordó Toshinori a Izuku. Pero no sería prudente desperdiciar la oportunidad por completo, señaló Izuku. Toshinori sonrió y asintió. El joven Izuku se volvía cada día más perspicaz. Te avisaré en cuanto tenga claras mis opciones. Gracias, Toshinori. Al salir de la oficina, Toshinori no pudo evitar sonreír. Aunque no había tenido el descanso que esperaba para almorzar, se sentía mejor y con más energía que antes. Izuku a veces tenía ese efecto en la gente. Ahora estaba aún más motivado para hacer que la clase de heroísmo de esa tarde fuera memorable. Juzo dejó escapar lo que debía ser un suspiro largo y prolongado al desplomarse en el primer sofá disponible de la sala común del dormitorio. Por desgracia, estaba tan cansado que su gemido se convirtió en un chillido agudo. Culpó a Shido y Tokage, quienes se habían desplomado en los 2 primeros sofás desde la entrada del dormitorio. Los 4,5 metros que tuvo que caminar antes de caer en el sofá fueron más que suficientes para agotar sus últimas reservas de energía. El resto de la clase entraba a trompicones en el dormitorio detrás de él en un estado similar. Cada día parecía que el título de su clase de la tarde, Estudios Fundamentales del Héroe, se volvía cada vez más inapropiado. Ciertamente, nada de lo que habían hecho hoy podía considerarse fundamental.
Más allá de eso, el ejercicio había sido tan difícil que nadie había logrado realmente estudiar ninguna parte, y aunque pudiera ser una opinión un tanto subjetiva, Juzo estaba seguro de que nadie que hubiera ideado ese ejercicio en particular podía considerarse heroico. Al parecer, Olmigt había decidido que, dado que todos acababan de recibir sus licencias provisionales, podía aumentar la dificultad de sus clases significativamente. Juzo se estremeció al pensar que el resto del semestre sería como esta tarde. Hoy no había empezado mal. Ningún héroe externo se unió a Olmigt en su clase inaugural, lo que suele ser señal de una clase particularmente difícil, sobre todo Gran Torino. ¿Qué demonios? Ni siquiera era Seread ni los tres grandes estaban presentes. Solo estaba Olmigt. Históricamente, esos habían sido los días más fáciles para ellos. Entonces Olmigt les dijo que iban a correr una carrera de obstáculos que él mismo había diseñado. Al parecer, se había construido con la ayuda de Power Loader y cementos, pero Olmigt parecía casi entusiasmado porque finalmente estaba lista. Al parecer, aparte de Power Loader y cementos, no le había mostrado a nadie los planos de la carrera. Esa debería haber sido su primera advertencia. Tokage empezó a toser desde donde yacía, todavía aturdida, en uno de los otros sofás. Al terminar, habló con voz grave e inestable. Todavía no puedo creer que Olmigt incluyera gas lacrimógeno en la pista de obstáculos. Al menos llegaste a esa habitación, replicó Ashido. La primera vez, metí la pata en la sala de puzzles y me dieron con un mazo enorme. La segunda vez que lo hice, fallé un salto y caí 3 metros en un charco de agua helada. Juzo se estremeció. Había caído en esa misma piscina en su primera carrera de obstáculos. Una parte de él quería argumentar que le habría ido mejor si les hubieran permitido usar sus dones, pero sabía que eso era parte del desafío. Después de todo, tanto él como Tokage podrían haber evitado prácticamente todos los obstáculos de una forma u otra, y eso no suponía ningún desafío. Al menos, eso dijo Olmigt después. Juzo estaba bastante seguro de que solo quería ver sufrir a la clase. No sé dónde estaba el gas lacrimógeno, dijo Juzo, pero tener que arrastrarme como un soldado bajo cables con corriente fue lo que me afectó. Debía de haber al menos 1000 voltios circulando por esas cosas. Solo llevaban sus uniformes de gimnasia para la prueba, pero él sintió la descarga incluso a través de la tela. Vamos, chicos, no estuvo tan mal. Solo Midoriya parecía estar listo para más entrenamiento. Sin embargo, su intento de contrarrestar las quejas del edificio en la sala le valió una lluvia de miradas furiosas por su esfuerzo. O sea, lo de los tiburones fue un poco excesivo, pero con suficiente fuerza en la parte superior del cuerpo podrías evitar esa piscina por completo. Y aunque no sé si fue legal esa lluvia de balas de goma, Green, te lo digo con toda la amabilidad del mundo, pero cállate. Hiro interrumpió a su novio. Tenía un moretón feo en la frente, probablemente por las balas de goma mencionadas. Que hayas terminado no significa que puedas mandar sobre nosotros. No, eso no es lo que quise decir, Midoriya intentó defenderse. ¿De verdad había tiburones? Preguntó Tokage, incorporándose en su sofá. Era una de las pocas que casi había llegado al final, tras quedar inconsciente por las balas de goma en su primer intento. Olmigt dijo que debía mantenerlo en secreto, murmuró Midoriya mientras apartaba la mirada. Todos gruñeron ante la evasiva. Bien. Hiro puso los ojos en blanco, pero le dedicó una sonrisa a Midoriya para demostrarle que no estaba realmente enfadada con él. Pero no dijo nada sobre que lo mantuviera en secreto. Había tiburones, chicos. Es una mierda. Las serpientes también me hablaron de los tiburones, dijo Koda desde la cocina, casi tan bajo que no se oyó. Dijeron que Chomper es realmente muy agradable una vez que la conoces. Claro que había tiburones, gruñó Tokage mientras se dejaba caer de nuevo. No sé por qué pensé que no lo sabría. La sala se sumió en conversaciones más breves mientras la clase entraba a trompicones en la zona común. Sorprendentemente, incluso los estudiantes relativamente introvertidos aprovecharon la oportunidad para quedarse con el resto de la clase, aunque permanecieron tan callados como siempre. Juzo no recordaba la última vez, fuera de clase, que Koda, Kodai, Shiozaki y Todoroki estuvieron todos en la misma sala al mismo tiempo, y menos aún con el resto de la clase. Supuso que, después de la brutal tarde que todos acababan de pasar, la solidaridad les servía de consuelo. Después de un rato, Juzo se levantó del sofá y se dirigió lentamente hacia el grupo más grande de estudiantes. Este, por supuesto, se centraba en Midoriya.
Aunque él mismo no se diera cuenta, era uno de los ejes principales de la clase. Habían dejado de hablar del infierno, que era la carrera de obstáculos de Olmig, y habían pasado a las invitaciones para estudiar y trabajar. Mientras Juzó se acercaba, Uraraka les presentaba sus opciones. Wildstar y Surge fueron lo mejor de mis prácticas con ese imbécil que no quiero nombrar, y quiero agradecerles y ayudarlos, pero me da la sensación de que ya tienen mucho trabajo limpiando la imagen de la agencia y asegurándose de que la cultura cambie. Por otro lado, parece que Ado me estaba elogiando con su jefe, así que tengo una invitación de Ryukyu. ¿Tienes alguna otra petición?, preguntó Midoriya. Unos cuantos, pero estos son los únicos dos que realmente estoy considerando, respondió Uraraka. Los demás son de héroes que trabajaron estrechamente con ese imbécil, y no confío en su criterio si trabajaron tan estrechamente con él. Totalmente de acuerdo, concedió Midoriya. Ya tienes una idea bastante clara de cómo sería trabajar para Wildstar y Surge, pero te preocupa que reorganicen la agencia. Quizás deberías hablar con Ado sobre cómo es trabajar para Ryukyu antes de decidir. Es una decisión más importante que las prácticas, así que conviene investigar un poco más antes de decidir. Uraraka lo consideró. Tiene sentido. Esperaba ir con alguien que me ayudara con mis habilidades de combate, pero estoy seguro de que Ryukyu puede. Y hay un límite para la gente que puede ayudarme con mis habilidades en el aire. Gracias, Midoriya. Así que son, ¿qué? ¿7 personas con solicitudes de alguien entre los 10 mejores? Se lamentó Ashido. Tú tienes a Ryukyu, Shoji y Hiragan Orca, Tokoyami y Yaomomo Aux, Todoroki a su padre, y Midori probablemente a los 50 mejores. Eso haría 8, contando también a Juzó. Wash le había enviado una oferta, pero no planeaba ir con él. El ambiente en su agencia no encajaba con lo que Juzó buscaba. Snatch también le había enviado una oferta y Juzó planeaba ir con él, aunque después de escuchar el consejo de Midoriya a Uraraka, probablemente investigaría con antelación. Midoriya rió nerviosamente y se frotó la nuca mientras miraba a un lado. No conseguí el top 50 completo. Endeavor no me invitó. Sliding Dough tampoco. Ashido lo fulminó con la mirada antes de continuar. Ese no es el punto. El punto es que algunos de nosotros no recibimos ninguna oferta. Ni del top 10 ni de nada. ¿Cruz no les envió a ti ni a Kirishima una oferta?, preguntó Pony, inclinando la cabeza hacia un lado con curiosidad. No, dijo Ashido con un puchero. Dijo que no tenía nada apropiado para ese tipo de trabajo ahora mismo. También sugirió que tomáramos estudios por separado por alguna razón. Juzó podía imaginar la razón. Ashido y Kirishima a veces eran inseparables. Trabajar separados podría ayudarlos a crecer. Sin embargo, Ei tiene una oferta de Falgum. Dijo que Amahiki lo recomendó. No te preocupes, Mina, intervino Tokage. La mayoría de las veces, los estudiantes tienen que contactar con héroes. Esto significa que puedes intentar contactar con quien quieras. Gran charla de alguien que va a trabajar con su tía. Ashido seguía haciendo pucheros, pero tenía una mirada contemplativa en sus ojos. Oye, solo dilo y haré que te recomiende a quien quieras, dijo Tokage con una sonrisa burlona. No te prometo que te escuchen, pero lleva tiempo por aquí. Ha trabajado con casi todo el mundo al menos una vez. Quizá acepte. La cara de Ashido se estaba transformando en una intrigante mirada. Juzó estaba más que feliz de dejarla sola. Por suerte, el grupo grande se estaba dividiendo en grupos más pequeños, y Juzó se dirigió hacia donde Midoriya, Hir, Naoyorozu y Uraraka conversaban. Bueno, tengo una idea bastante clara de a dónde van los demás, pero ¿ya han tomado alguna decisión, Midoriya? Sí, Green, dijo Hir con una sonrisa burlona. ¿Has tenido tiempo suficiente para revisar todas tus peticiones? Bueno, solo los he revisado por encima hasta ahora, pero creo que tengo una idea bastante clara de mis mejores opciones, admitió Midoriya. Hablé con Olmig sobre cómo tomar la decisión y me dio buenos consejos. Al menos hizo algo bueno hoy, murmuró Uraraka, y Juzó no pudo evitar estar de acuerdo. Creo que si tuviera que elegir hoy, continuó Midoriya, ignorando el comentario de Uraraka, me quedaría con los acechadores. Entonces, ¿hay alguna razón por la que estás siendo antisocial y evitando a la gente esta tarde? ¿O simplemente te da vergüenza tu desempeño en la carrera de obstáculos? Le preguntó Yosetsu a Sen inmediatamente después de que su amigo abriera la puerta de su habitación.
Normalmente, Yosetsu no sería tan agresivo, pero Sen no solo lo había ignorado a él, sino también a Ashido, Kirishima, Kamakiri y, sobre todo, a Tokage después de clase. Se había quedado en la sala común el tiempo justo para no ser el primero en desaparecer. Sin embargo, en cuanto Kodai se fue, Sen desapareció. A Yosetsu le había llevado un rato darse cuenta de que no iba a bajar, ni siquiera para cenar. Le había traído un plato de comida a Sen como una especie de ofrenda de paz, una muestra de que, aunque fuera a burlarse de Sen por esconderse en su habitación, quería asegurarse de que todo estuviera bien. Vete a la mierda. Me fue mejor que aquí en esa trampa mortal, respondió Sen, pero sus palabras no eran realmente mordaces. Yosetsu no esperaba que ese fuera el problema, pero era una puerta abierta. Literalmente, en este caso, ya que se aseguró de que Sen no le cerrara la puerta en la cara después de tomar la comida. Fue una buena jugada por parte de Yosetsu, porque eso fue exactamente lo que Sen intentó. Sin embargo, después de que la puerta rebotara en el pie de Yosetsu, Sen simplemente lo miró con cansancio antes de abrir la puerta y dejarlo entrar a su habitación. Virutas de madera y serrín se amontonaban bajo el escritorio de Sen, evidencia de que este no había estado trabajando en tareas ni en nada relacionado con la escuela, sino en su torneado de madera. La ramita marchita que era lo único que quedaba en su torno demostraba que, incluso allí, no había tenido éxito. Este no era un comportamiento poco común para Sen cuando se sentía estresado, pero tampoco era algo que hubiera hecho mucho mientras estaba en la UA. La mayoría de las veces, las lecciones de heroísmo habían sido tan agotadoras que no había tenido la energía para desperdiciarla en el estrés, incluso si hubiera querido. Y ahora, como durante la mayor parte de la secundaria, Yosetsu no sabía cómo sacar a Sen de su bajón. Ni siquiera sabía por qué estaba así. Había mencionado la carrera de obstáculos, pero sinceramente no creía que eso le hubiera molestado demasiado. Si bien Sen tenía una vena competitiva, también había interiorizado desde el principio que no había nada malo en estar en el medio del grupo en un lugar como la UA. Lo usaba para motivarse, pero no se castigaba demasiado por no ser siempre el primero. Ahora que todos habían descubierto el origen del don de Midoriya, Sen había dejado atrás por completo el hecho de alcanzar el primer puesto. Si le preguntaban a Yosetsu su opinión sincera, entre Yaoyorozu, Tokoyami y, sobre todo, Todoroki, Sen nunca tuvo ninguna posibilidad. Pero Yosetsu no lo admitiría en voz alta en un futuro próximo. Bueno. Buen comienzo. ¿Qué pasa? Listo. Que nadie diga que Yosetsu no sabía cómo iniciar conversaciones difíciles. Nada. Mierda. Que te jodan. Bueno, esto iba viento en popa. Quizás probar otra táctica. Entonces hoy no pasa nada que te haya enojado o algo así. Bueno, había un imbécil que no entendía ni por asomo que quería que me dejaran en paz. Aparte de eso, hoy ha estado genial, ¿qué tal el tuyo? Se volvía a hablar con frases completas. Progreso. Tuve un día bastante bueno. Yosetsu era muy bueno ignorando el sarcasmo cuando quería. Las clases no fueron tan malas, al menos por la mañana. Inglés era un rollo, pero al menos Present Mig lo hace divertido. Cállate como si fuera a hacer eso. Esta tarde fue un poco más dura, con la carrera de obstáculos y todo eso. Cállate la boca. A Yosetsu no le gustaba divagar así, pero era algo que podía hacer si era necesario. Pensé que casi lo había terminado, pero por lo que me dijo Midoriya, parece que me queda mucho camino por recorrer. ¿O quizás hay alguna ramificación? Sé que oí hablar de muchas salas que nunca vi, algunas de ellas de personas que no llegaron muy lejos. Dios mío, ¿puedes parar? Podía. No iba a hacerlo, pero podía. Aparte de eso, otra cosa genial que me pasó hoy fue que me pidieron un programa de estudio y trabajo. Solo recibí una solicitud, pero no importa porque era de Rocklock y quería seguir trabajando para él. Sen se había sumido en un silencio hosco, mirando a Yosetsu desde el otro lado de la sala. Quizás estaba molesto por los problemas con el programa de estudio y trabajo. Yosetsu sabía que Sen había recibido al menos una oferta. Sé que a Rocklock no le gusta aceptar estudiantes de ningún tipo, así que me siento honrado de que me ofrezca algo más que unas prácticas. Sé que él también tuvo un hijo hace poco, y tengo muchas ganas de conocerlo. Rocklock todavía no está preparado para trabajar a tiempo completo, así que puede que no tenga mucho que hacer ahora mismo, pero no estaría nada mal empezar poco a poco con un programa de estudio y trabajo. Joder, si te digo lo que me molesta, te callarás. Explotó Sen. Sí. Yosetsu se alegró en secreto de que Sen hubiera cedido.
Se le habían acabado las ideas para decir sobre el día. Solo podía encontrar un límite para hablar de sí mismo. Son mis malditas ofertas de trabajo y estudio. Conseguiste más de uno. Eso es bueno en sí mismo. Yo solo conseguí uno. Sen normalmente habría estado encantado de haberle ganado a Yosetsu en algo así. Recibí dos. Y uno de ellos era de Besgeanist. Me alegro de que mi pasantía con él se acortara porque solo quería convertirme en otro de sus clones. Incluso me dijo que me teñiera el pelo de rubio para que combinara con su estética. Yosetsu recordaba las quejas de Sen, pero le sorprendió un poco que Besgeanist le hubiera enviado una solicitud. Algo de lo que Sen le había dicho antes daba la impresión de que la antipatía era mutua. Entonces no te vayas con él. ¿Quién es tu otra oferta? Besgeanist tenía un alto rango, pero eso no era lo único importante. Sen no era el único de sus compañeros que había aprendido esa lección durante sus prácticas. Sliding Go, se quejó Sen. Bueno, no está mal. Creo que estaba en el puesto 27 o algo así en el último ranking. Midori ya lo sabría con seguridad. 26, corrigió Sen. Ese no es el problema. Entonces, ¿qué es? ¿Sabes dónde está su agencia? Yosetsu negó con la cabeza. De nuevo, presumiblemente Midori ya sí. Ese chico era una fuente de trivialidades de héroes dudosas y de dudosa utilidad. Deika. De acuerdo. Yosetsu esperó a que Sen explicara más. Tras un silencio mucho más largo de lo esperado, decidió tomar la iniciativa. ¿Y? Y no quiero encontrarme con mi maldita madre, ¿vale? Gritó Sen. Lleva intentando que visite a Deika desde que Olmig nos exploró. Que no haya estado en contacto durante unas semanas no significa que no intente convertir esto en una reunión. Lo dices como si hubiera puesto a Sliding Go aquí solo para verte, señaló Yosetsu. No me sorprendería que lo hiciera, gruñó Sen. Al ver que Yosetsu arqueaba una ceja, cedió. Vale, ya sé que no funciona así. Ya ni siquiera sé qué hace, pero sé que no puede mandar a los héroes profesionales. ¿Cuánta gente vive en Deika? Joder, no lo sé. 50.000. 100.000. Algo así, calculó Sen. No es una ciudad enorme, pero tampoco un pueblo de una sola calle, resumió Yosetsu, ganándose un gesto de asentimiento de Sen. Entonces, ¿por qué tiene que saber que estás ahí? No es probable que te la encuentres por la calle. Y dudo que tenga algo que ver directamente con la agencia de Sliding Go. Sen miró a Yosetsu con los ojos entrecerrados un instante antes de reírse entre dientes. A veces no veo las cosas más obvias. ¿A veces? Lo increpó Yosetsu. Vete a la mierda, respondió Sen, pero no había furia en sus palabras. Yosetsu se relajó. Sabía que no siempre se le daban bien las interacciones sociales, pero incluso él notaba que Sen se sentía mejor. Por quinta vez en tantos días, Shota se encontraba solo en su oficina, junto a la sala de profesores, iluminado únicamente por la luz de la pantalla de su ordenador. Había terminado su trabajo para Nezu hacía varias horas y vio cómo sus compañeros salían del edificio a lo largo de la tarde. Ahora que estaba solo, podía continuar su búsqueda de registros oficiales e informes criminales para encontrar cualquier cosa que pudiera rastrear hasta la Liga de Vigilantes. Sus actividades ya habían sido reportadas en todo el país, aunque nunca en Musutazu. Era improbable que pudiera obtener información sobre ellos recorriendo las calles cercanas a la UA. De ahí su retirada a una investigación digital. Shota conocía bien el trabajo de oficina que podía ser necesario para un héroe, aunque tampoco le entusiasmaba. Esperaba con ilusión el fin de semana, cuando tendría un descanso suficiente en su horario académico para partir hacia Osaka, de donde provenían numerosos informes criminales que implicaban a la Liga. Por supuesto, también había un aumento de la delincuencia en torno a la secta Prokirkles, Umarise, así que era muy posible que todo lo relacionado con la Liga quedara en el olvido. Gimiendo, Shota se levantó del escritorio y estiró la espalda. Había estado encorvado sobre la computadora demasiado tiempo. Aún le quedaban horas antes de necesitar dormir un poco. Sería ilógico lesionarse, aunque fuera levemente, por una mala postura y por no moverse. Como no había nadie más en la sala de profesores en ese momento, tampoco había nadie que lo molestara por prepararse un café a esas horas de la noche. Quizás Jin y Muri eran los peores en ese aspecto, pero la adicción a la cafeína de Shota era una broma muy popular entre el profesorado. El único que nunca se había burlado era Yagi, pero Shota lo atribuyó a su relativa novedad en el mundo laboral.
Entonces, por supuesto, el momento en el que la máquina empezó a dispensar el café que da vida, fue el momento exacto en que Yaji eligió irrumpir en la habitación, con una mirada desolada en su rostro. Los dos se miraron fijamente mientras le servían el café a Shota. El sonido del líquido al caer en su taza era lo único que rompía el silencio. Cuando la máquina terminó, con las últimas gotas de café goteando de la boquilla, la mirada de Yaji se dirigió a la taza antes de volver a Shota. Sin inmutarse, Shota cogió su taza y dio un trago profundo, manteniendo el contacto visual con Yaji en todo momento. La bebida estaba fuerte y caliente, justo como le gustaba, casi quemándole al bajarla. ¿Algún problema?, preguntó después de beberse casi la mitad de la taza de un trago. Yaji parpadeó rápidamente antes de negar levemente con la cabeza. No, no hay problema, joven Aizawa. Shota sintió un ligero tic en el ojo, pero decidió tragarse su enfado. Ya había intentado que Yaji dejara de referirse a todos como jóvenes, pero algunos hábitos eran difíciles de romper. Era ilógico malgastar esfuerzos en una tarea inútil. ¿Quieres café?, preguntó Shota antes de tomar otro trago largo. Quizás debería prepararse una segunda taza. Ah, no, pero gracias. Yaji señaló la herida en su costado. Desde que me extirparon el estómago, he tenido una mala reacción a la cafeína. Shota reprimió un escalofrío. No podía imaginarse vivir sin cafeína. ¿Y por qué estás aquí tan tarde? No tenía sentido seguir dándole vueltas al asunto. Todos los demás se fueron a casa hace horas, y sé que necesitas más descanso que la mayoría con tus lesiones. Nezu solicitó una reunión, respondió Yaji, recuperando la mirada atormentada. Quería hablar conmigo sobre la carrera de obstáculos que hice pasar a los estudiantes esta tarde. Yo también quería hablar contigo, pero no te encontré. La expresión de Shota se ensombreció. No me alegró encontrar a 19 estudiantes traumatizados en la residencia esta noche. ¿19? Interrumpió Yaji. Por lo que sé, Midori ya no vio nada malo. Lo que oí de los demás fue preocupante. Eso era decirlo suavemente. Por favor, dime que Nezu ya lo ha explicado, así que no tengo que repetir nada. En realidad, Yaji hacía un excelente trabajo mirando a cualquier parte menos a Shota. No era precisamente de eso de lo que quería hablar. Shota suspiró. Claro que no. Le encantó, ¿verdad? Le encantó, asintió Yaji. Pasó casi todas las últimas 3 horas dándome sugerencias para mejorarlo. Por supuesto. Shota negó con la cabeza. A pesar de que a Nezu le encantaba hablar de pedagogía adecuada y de tratar bien a sus alumnos, a veces parecía demasiado dispuesto a hundirse en su sadismo natural. Si te sirve de consuelo, a medida que avanzaba el día me di cuenta de que el curso estaba un poco recargado, supongo, admitió Yaji. Una ceja levantada de Shota bastó para que continuara hablando. A pesar de lo que puedas sospechar, le dediqué bastante tiempo al curso. Soltó una carcajada. Y a pesar de lo que Nezu pueda sospechar, nada de eso se refería a torturar a nuestros estudiantes. Cada parte del curso estaba diseñada para evaluar un atributo físico o mental específico. Fuerza de la parte superior o inferior del cuerpo, flexibilidad, velocidad de reacción, coordinación mano-ojo, resistencia, reconocimiento de patrones, ya te haces una idea. Varias secciones tenían múltiples soluciones que encaminaban a los estudiantes hacia un camino más adecuado a sus habilidades. La dificultad estaba pensada para aumentar a medida que avanzaba el curso. Yo simplemente lo hice demasiado difícil, supongo. Yaji parecía genuinamente angustiado por eso. Fue solo otro recordatorio para Shota de que, a pesar de toda su aversión inicial por la imagen de Olmig, Yaji era en realidad un profesor dedicado y atento. ¿Y los tiburones? Todavía hablaban de ellos cuando llegué a los dormitorios hace unas horas. Nadie habría sido arrojado con los tiburones, protestó Yaji. Había 15 centímetros de plexiglas entre ellos y el tanque de tiburones. Solo estaban ahí para animarnos. Pensé que haría el último obstáculo un poco más divertido. Divertido. Shota miró fijamente a Yaji. Claro. En fin, dijo Yaji con mucha más fuerza de la necesaria. ¿Qué haces aquí tan tarde, joven Aizawa? Espero que Nezu no te haya delegado su trabajo solo para poder charlar conmigo. Por un momento, Shota consideró ignorar la pregunta y centrarse más en la carrera de obstáculos de Yaji, pero parecía que el entusiasmo de Nezu había llevado a Yaji, en cierto modo, a la decisión final que Shota quería de él. Quizás el director entendía más del comportamiento humano de lo que quería dejar ver. O tal vez solo era un sádico.
Podría ser cualquier cosa, en realidad. Estoy investigando a la Liga de Vigilantes. Han estado en la sombra durante las últimas semanas, así que estoy revisando información anterior para intentar descubrir cualquier cosa que los analistas anteriores hayan pasado por alto. Me está consumiendo tiempo, admitió Shota. No era un inepto para el análisis, ni mucho menos, pero no tenía la misma práctica que un profesional. Ah, ¿hay más mensajes de Nube Oscura? No. Nezu cree que podrían saber algo serio sobre los justicieros reformados que el HPSC presentó hace unas semanas. El último mensaje de Nube Oscura fue justo después de su presentación, y coincide con su silencio. Hizo un comentario sobre el doctor en su último mensaje, presumiblemente el que trabaja con All for One, y adjuntó un video extraoficial de Stendhal luchando. No me gustan las implicaciones, pero no tenemos pruebas de la conexión. Se oyó un gruñido en lo más profundo de la garganta de Yaji. Realmente esperaba que matar a ese hombre fuera la última vez que tuviéramos que preocuparnos por sus maquinaciones. Aún así, me parece casi increíble que haya podido penetrar tan profundamente en la comisión. No soy muy fan de la comisión, se quedó muy corto, pero Yaji no necesitaba saberlo. Pero estoy de acuerdo. Si All for One se hubiera infiltrado tanto, nunca habríamos logrado acorralarlo. Por eso estoy investigando a la Liga, intentando averiguar qué saben. O al menos, qué creen saber. Simplemente va lento ahora mismo. Si me lo permite, interrumpió Yaji, me gustaría ponerlo en contacto con Sir Teye. ¿No se retiró después de Osu? Sí, pero sigue trabajando como analista. Entre otras cosas, les ha estado proporcionando a los acechadores análisis sobre los restos del imperio criminal de All for One. Si la Liga de Vigilantes sabe algo sobre el doctor, sé que querría ayudar a encontrarlos. Yaji hizo una pausa, observando a Shota con ojo crítico. También te quitaría un poco de peso de encima. Parece que necesitas dormir más. El café a estas horas no te sentará bien. Si Yaji no hubiera hecho una sugerencia fantástica, Shota le habría tirado lo que le quedaba de café en la cara demacrada del hombre más alto. No necesitaba que un hombre que se había esforzado tanto que se había convertido en un cadáver viviente le dijera que sus hábitos de trabajo eran insalubres. Sin embargo, la idea de involucrar a Sir Teye fue realmente genial. El hombre tenía amplia experiencia como analista de oficina y en el seguimiento de All for One y sus operaciones. Involucrar a Sir Teye podría ser una buena opción, admitió Shota. Le contaré a Nezu, pero seguro que estará de acuerdo. Yaji sonrió, contento de que hubieran tomado en cuenta su sugerencia. En cuanto al café, tu consejo ha sido tomado en cuenta. Shota bebió el resto de su taza de un trago. Y lo hemos ignorado. Aunque Kai sabía que las cosas se acelerarían tras matar a Fleckturn, el caos absoluto causado por su forzada fusión del Shia Saikai con Umarise lo sorprendió. Tras una semana apagando fuegos y seleccionando dónde centrar su atención sus lugartenientes de mayor confianza, el caos casi había terminado. Al final, la mayor parte de la operación de Umarise no tuvo la estabilidad necesaria tras la muerte de Fleckturn, y a Kai no le importó especialmente asegurar la lealtad de ninguno de los puestos de avanzada más alejados. De hecho, la mayoría de las principales iglesias de Umarise acabaron liderando facciones regionales, todas luchando por el control a un nivel remotamente similar al que Fleckturn había logrado. Kai solo había centrado su atención en las iglesias del este de Asia. La relativa escasez de miembros de Umarise en la zona tenía sus pros y sus contras. Por un lado, significaba que era más fácil apaciguarlos con una demostración de fuerza abrumadora. Por otro lado, implicaba menos recursos y menos personal en general. La única iglesia de Umarise que superaba los 100 miembros antes de la muerte de Fleckturn era el santuario local de Osaka, afortunadamente no muy lejos de donde se asentaban los Shia Saikai. Había santuarios más pequeños en Nagoya, Niigata y Okayama que Kai disolvió por completo, trasladando a sus miembros a Osaka, añadiendo unos 50 cultistas más. Al otro lado del mar de Japón, existía un santuario considerable en Busan, al que él mismo había enviado a Astronostasis para pacificar. Desafortunadamente, Kurono llegó demasiado tarde, pues descubrió que la mayoría de los miembros habían desaparecido en la ciudad poco después de enterarse de la muerte de Fleckturn. Sin embargo, había logrado recuperar una buena cantidad de dinero y equipo que habían abandonado con las prisas, todo sin alertar al sindicato gubernamental local de su presencia. Había sido rentable asaltar, pero la dificultad convenció a Kai de posponer el intento de reclamar más iglesias en el extranjero.
Sin embargo, de los tenientes de Umarise, la mayoría de los de mayor rango estaban en Japón cuando Fleckturn murió. Por ello, seguían, al menos nominalmente, las órdenes de Kai. Los únicos en quienes Kai confiaba mínimamente eran Veros y los gemelos Serpenters. Veros había sido un fiel creyente de Fleckturn, siguiendo sus órdenes incluso tras su muerte, mientras que los gemelos Serpenters eran simples sociópatas. Era bastante fácil ganarse su confianza simplemente prometiéndoles la oportunidad de luchar y matar en un futuro próximo. Por otro lado, Sidero y Rogone eran cañones sueltos. Sin embargo, Kai los había necesitado para acceder a la Catedral Central de Oteón, en Umarise. Si bien nunca había intentado conquistar sus santuarios africanos, europeos o americanos, y había estado dispuesto a dejar que las demás iglesias coreanas y chinas se las arreglaran solos, había algo único en Oteón. Los científicos detrás de Hideo Trigger y los datos que poseían. Eso era lo que Kai más necesitaba. Eran la razón principal por la que incluso había considerado usurpar Umarise. Había enviado 7 de sus 9 balas junto con Sidero y Rogone, todos bajo el mando de Nemoto. Solo había retenido a Rappa y Sakaki, principalmente porque no podía garantizar que se mantuvieran concentrados en la misión. A Kuro no le preocupaba enviar a Magne en semejante misión, pero ella había demostrado una lealtad inquebrantable después de que Kai eliminara su mayor preocupación mediante el reacondicionamiento. De hecho, si se daba crédito al escaso contacto que Kai había tenido con ese equipo, Magne fue la única razón por la que su misión no fue un fracaso rotundo. Entrar en Oteón requirió varios años de favores y sobornos. Si bien aparentemente había sido relativamente fácil entrar en la Catedral Central de Umarise y encontrar los datos científicos que Kai buscaba, liberar a los científicos que Kai había identificado y salir de la catedral había resultado mucho más difícil. Kai desconocía la mayoría de los detalles de la fuga, pero no se había limitado solo a la catedral, ni siquiera al país de Oteón. Todas las balas habían sobrevivido, aunque Rogone había muerto en la huida de Oteón. Sidero había desaparecido durante una travesía por el Cáucaso, aunque Kai aún no tenía claro por qué habían acabado allí, y mucho menos cómo. Mientras Sidero no apareciera en Japón, Kai estaba dispuesto a dejarlo vivir, al menos. Pero ahora, el verdadero premio por matar a Fleckturn finalmente había llegado al cuartel general de Shia Saikai. Kai estaba sentado en su laboratorio, revisando los datos de Oteón, mientras su mente daba vueltas a las posibilidades. El clic de la puerta al abrirse desvió su atención de la computadora. En la puerta estaba Magne, con una fea cicatriz que le cruzaba el lado izquierdo de la cara, todavía roja y furiosa. Kai se había ofrecido a quitársela en agradecimiento por su esfuerzo, pero ella se había negado, argumentando que era una medalla de honor. Kai no estuvo de acuerdo, pero se alegró de ver que su nueva bala demostraba ese nivel de lealtad. Con Magne abriendo la puerta, Nemoto entró con el verdadero premio de su expedición a Oteón. El Dr. Alan Kai, supongo. Kai habló en inglés, pero no le ofreció la mano. Incluso si lo hubiera hecho, Kai seguía esposado. En cambio, señaló la única silla que quedaba en la habitación, la cual el hombre tomó tras un momento de reflexión. Kai descartó las balas con una mirada. Nemoto comprendió y se retiró de inmediato, arrastrando a Magne con él. Agradecía su entusiasmo, pero debía moderarse. Me tienes en desventaja. Kai habló despacio, eligiendo sus palabras con cuidado. De cerca, Kai aprovechó la oportunidad para examinar al hombre. Su rostro estaba demacrado, con las mejillas hundidas, pero no era eso lo que llamaba la atención. Debía de ser la cicatriz que recorría el lado derecho de su rostro antes de desaparecer bajo un parche. Las balas no habían podido descubrir exactamente cómo el Dr. Kai había perdido el ojo. Disculpas. Me llamo Kai Chisaki y maté a Fleckturn. La doctora Kai parpadeó, obviamente sin esperar esa presentación. He tenido la oportunidad de revisar su trabajo durante el tiempo que estuvo en Umarise, y debo decir que estoy impresionada. Concebir ideas tan revolucionarias bajo presión y amenaza de muerte no es despreciable. ¿Cómo se le ocurrió la idea de amplificar la producción del propio ARMC, en lugar de su actividad? Encontrar el factor Kirk en cualquier ADM no es trivial. La doctora Kai volvió a parpadear, desconcertada por el repentino cambio de tema. Es una vieja idea. El exceso de ARMC se asocia con la inestabilidad mental, por eso pocos investigadores investigan esas posibilidades. Ah, pero para Umarise, ese bicho era una característica adicional, ¿no? Kai había visto referencias similares, pero también mencionaban que aislar el factor peculiar farmacéuticamente era casi imposible.
Esa era la verdadera esencia de lo que Kai había hecho. ¿Por qué me has traído aquí? Si Fleckturn está muerto, entonces libérame para que pueda volver a ver a mi familia. Si me respetas como hombre de ciencia, es lo mínimo que puedes hacer. Es precisamente porque te respeto como hombre de ciencia que no puedo, replicó Kai. Los demás que estaban contigo han sido liberados, ya que no necesito sus servicios. Bombas, aerosolización y dispositivos de cronometraje, no me interesa nada de eso. Pero química de peculiaridades biológicas, eso sí que lo necesito. ¿Qué te hace pensar que trabajaré para ti? Los ojos de Kai brillaron desafiantes. Por la misma razón que trabajaste para Fleckturn, replicó Kai, presionando un botón en su teclado. El monitor mostró una foto de la esposa de Alan Kai y sus 3 hijos. ¿Te dijeron alguna vez que tu esposa estaba embarazada cuando te llevaron? Tu hija menor cumplió 4 años hace unas semanas. ¡Qué familia tan hermosa! El rostro del Dr. Kai tenía una mirada asesina. Lo que desconocía, por supuesto, era que el Shiasai Kai no tenía forma de castigar a la familia Kai si el Dr. Kai no los ayudaba. Estaban enclavados en Oteón, que, en el caos tras la disolución de Umarise, había comenzado a restringir sus fronteras mucho más que antes. Si te hace sentir mejor, Kai apartó la mirada de Kai de la pantalla mientras empezaba a hablar. No me interesa lo que le interesaba a Umarise. No busco una droga que vuelva loca a la gente. ¿Qué quieres? Espetó Kai. Quiero liberar a la gente, respondió Kai con serenidad, solo para ver a Kai poner los ojos en blanco. Soy un hombre de familia, ¿sabes? El don de mi hija es una carga terrible para ella, y solo quiero verla feliz. Busco una forma de eliminar los dones. Y creo que tú eres quien puede ayudarme a lograrlo. Kai seguía fulminando a Kai con la mirada, pero era evidente que su determinación flaqueaba. Tras 4 años recibiendo instrucciones para desarrollar tecnología que acabaría con la mayor parte del mundo, esto debía de parecer un sueño. Aunque Kai había intentado colaborar con el médico de All for One, este estaba demasiado perdido como para buscar una cura de buena fe. Kai no tardó mucho en darse cuenta de que Garaki le estaba dando información errónea y le hacía malas sugerencias a propósito solo para hacerle perder el tiempo. Por eso necesitaba a Kai. Kai sentía en su interior que estaba a punto de lograr un avance que le permitiría producir la cura en masa. Sería aún mejor si ya no lo limitara la necesidad de Eri. He trabajado mucho en un supresor permanente de peculiaridades, trabajo que me complace compartir con usted. Creo que, con su experiencia y conocimientos, la solución está a la vuelta de la esquina. En cuanto tengamos una fórmula probada, lo embarcaremos en el primer vuelo de regreso a Oteón. Le doy mi palabra por el honor de mi familia. Ahora la pelota estaba firmemente en la cancha de Kai. Kai dejó la imagen de su esposa e hijos en el monitor, recordándole todo lo que tenía que perder. Lenta pero inexorablemente, Kai pudo ver cómo la voluntad de resistir se filtraba en el Dr. Kai. Finalmente, el hombre suspiró, desanimado, y su resistencia se desvaneció. Muéstrame lo que tienes hasta ahora. ¿Qué hay que hacer?